Estados Unidos hundió un buque iraní en un ataque con torpedo en el Océano Índico. La Marina de Sri Lanka afirmó haber recuperado más de 80 cuerpos. Con esta noticia comenzamos el informativo en Deutsche Welle. Yo soy Carol Guerrero, los saludo desde Berlín. Arrancamos con titulares. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, confirmó el ataque desde un submarino contra un buque iraní. Es la primera vez que un sumergible estadounidense realiza este tipo de ataques desde la Segunda Guerra Mundial. La guerra en Irán dominó el encuentro que sostuvieron este martes en Washington el canciller de Alemania, Friedrich Merz, y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Y el estrecho de Hormuz, por donde pasa el 20% del petróleo mundial, está prácticamente paralizado por el bloqueo de Irán. Aumenta así la amenaza de una inflación global por el alza en el precio de los combustibles. Más detalles en breve en Economía. Estados Unidos aseguró este miércoles que uno de sus submarinos hundió con un torpedo un barco de guerra iraní en aguas internacionales. La Marina de Sri Lanka dijo que rescató cerca de 30 personas tras un llamado de emergencia desde el barco y que sacó del mar al menos 87 muertos. Entre tanto, Irán vivió otro día de intensos bombardeos con explosiones que sacudieron Teherán justo antes del amanecer. En el quinto día de guerra, la televisión estatal iraní informó que el número de víctimas mortales por los ataques de Estados Unidos e Israel ya supera las 1000. La cifra es similar a la que tienen grupos de derechos humanos. Y el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró que la campaña militar contra Irán se estaba intensificando con la llegada de más aviones de combate a la región. En una rueda de prensa en el Pentágono, Hegseth también advirtió a los líderes iraníes que las fuerzas militares estadounidenses estaban preparadas para, citamos textualmente, infligir muerte y destrucción todo el día. Hegseth negó además que el Pentágono sea responsable del ataque del sábado contra una escuela de niñas en Irán, uno de los más mortíferos de la campaña conjunta entre Estados Unidos e Israel contra la República Islámica. Y expresó además que la investigación continúa. Escuchemos parte de las declaraciones del secretario de Defensa de los Estados Unidos. La Fuerza Aérea iraní ya no existe. Levantada en 1996, destruida en 2026. La Armada iraní yace en el fondo del Golfo Pérsico. Un submarino estadounidense hundió un barco de guerra iraní que se creía a salvo por estar en aguas internacionales, pero fue hundido por un torpedo. Una muerte tranquila. Es el primer hundimiento de un barco enemigo por un torpedo desde la Segunda Guerra Mundial. Veamos los últimos acontecimientos del conflicto regional en Medio Oriente. Irán volvió a atacar a los países del Golfo. Esta vez un dron impactó en los alrededores del consulado de Estados Unidos en Dubái. Tanto Arabia Saudita como Kuwait afirman haber interceptado misiles en su espacio aéreo. Turquía afirma que los sistemas de defensa de la OTAN interceptaron un misil balístico iraní. Este fue rastreado cruzando Irán y Siria, pero abatido antes de que pudiera entrar al espacio aéreo turco. Israel ordenó a los habitantes de docenas de aldeas del sur del Líbano a que abandonen sus hogares. Aún no queda claro si Israel planea una invasión terrestre más amplia. Israel también intensificó los ataques aéreos en los suburbios de Beirut, la capital del Líbano, y el grupo militante Hezbollah, aliado de Irán, respondió lanzando misiles contra Israel. Y en el quinto día de la guerra, Israel redobló sus bombardeos sobre el sur del Líbano y ordenó a miles de civiles desplazarse al norte del río Litani. De acuerdo con informaciones de las Fuerzas Provisionales de Naciones Unidas a la agencia AFP, tropas israelíes entraron en varios pueblos y aldeas en el sur del Líbano. Los ataques israelíes suceden a los lanzamientos de misiles y drones del grupo proiraní Hezbollah contra el norte de Israel. La ofensiva israelí deja ya más de 50 muertos y unos 330 heridos desde el lunes. De acuerdo con el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, esta nueva guerra ha forzado el desplazamiento de más de 65.000 libaneses y los números siguen creciendo rápidamente.
El gobierno libanés exige el desarme del grupo chiita. Ampliamos ahora informaciones con los periodistas Maya Siminovich en Tel Aviv y Joan Cabasés en Beirut. A los dos, buenas noches, gracias por acompañarnos. Joan, ¿cuál es el balance que hacen las autoridades de estos 3 días de ofensiva israelí sobre el Líbano? Hola, ¿qué tal? Bueno, el balance ya lo comentabais, es provisional, puesto que las cifras van creciendo continuamente. A esta hora, el Ministerio de Sanidad acaba de enviar una última alerta diciendo que la cifra de víctimas mortales confirmadas ha ascendido a 72 y hay también más de 400 personas heridas. Se cree que por lo menos 7 de estas víctimas mortales serían niños. También hay que hablar de los desplazados, después de que Israel esta mañana haya enviado esta orden de desalojo a toda la franja sur de Líbano, un territorio donde, recordemos, residen 250.000 personas, con lo cual, aunque en estos momentos la cifra oficial de desplazados sea de 80.000 personas, se espera que esta cifra continúe creciendo mucho más en las próximas horas, puesto que Israel ha pedido el desalojo del sur para ampliar las operaciones en esa zona. Maya, en Tel Aviv, ¿cómo ha transcurrido esta jornada ahí en Israel? Hoy se han vuelto a escuchar las sirenas. Sí, Carola, han sonado las sirenas a lo largo de todo el día en diferentes momentos y también ha habido algo inusual en estos 5 días de guerra, que ha sido un ataque conjunto o por lo menos simultáneo. No sabemos si se están hablando o no, pero ha sido al mismo tiempo de Hezbollah desde el Líbano y de Irán, de manera que las sirenas suenan de manera diferente y alternativa. No se entendió muy bien por qué sonaban tantas al mismo tiempo y luego se supo que eran 2 ataques simultáneos, que es algo que preocupa, si cabe, todavía más aquí. Sin embargo, las autoridades israelíes están diciendo que, fuentes sin identificar, que a este ritmo Irán se va a quedar sin munición dentro de no muchos días, lo cual no es exacto si uno hace los cálculos. Cuando voluntarizaron la información, el ejército israelí dijo que ahora mismo Irán debe estar por los 2.000 misiles o tal vez algo más. De manera que si este patrón continúa de goteo constante de misiles, se puede prolongar muchísimo esta situación, y esto es algo que a Israel no le interesa particularmente y a Irán pues más que a Israel. Joan, hay reportes de que Israel ha realizado ataques en zonas donde Hezbollah no tiene presencia. ¿Cómo se puede explicar esto? Sí, así es. Israel está atacando, antes debería decir, las zonas que ha venido atacando también durante el alto el fuego, que son las zonas donde Hezbollah sí tiene presencia. Hablamos, por ejemplo, del sur de Líbano, de la provincia montañosa de la Bekaa o de los suburbios beirutíes. Pero además hemos visto en las últimas horas ataques, como comentabas, fuera de estos territorios, en zonas donde Hezbollah tradicionalmente no tiene presencia. Hoy se han registrado bombardeos duros contra edificios residenciales en varios municipios cercanos a Beirut. En uno de estos bombardeos han apuntado contra un hotel que alojaba a 12 familias desplazadas, y hemos podido ver cómo ese hotel, ubicado en una zona de mayoría cristiana donde existen muchas embajadas y el Palacio Presidencial, varios vecinos cristianos se han acostado a ese hotel para protestar contra los propietarios del negocio por haber acogido a personas que vienen de zonas mayoritariamente de población chií, y que los vecinos cristianos temen que Israel pueda vincular a estos desplazados con Hezbollah y por lo tanto atacar. Por lo tanto, vemos cómo existen bombardeos israelíes. En ocasiones también sucedió en 2024, que parecen querer romper la cohesión social e impedir que el resto de comunidades religiosas en el país acojan a los chiíes por miedo de que puedan estar vinculados a Hezbollah. Maya, todo parece indicar que Israel venía preparando esta ofensiva desde hace mucho tiempo. ¿Qué detalles nos puedes contar tú sobre la planificación de estos ataques? Hasta ahora ha estado muy sepultado eso, si bien llevábamos 2 meses esperando que sucediera. La pregunta era cuándo. Y hoy el ministro de Defensa, Israel Katz, ha comunicado
que esto venía planificándose desde hacía muchos meses y que la pretensión era poner en práctica esta operación en Irán a mediados de año, a mediados de 2026, que apuntaban en la radio pública esta mañana que es más o menos cuando pueden haber elecciones generales en este país, pero que las manifestaciones de Irán y todo lo que sucedió en esos días de diciembre y enero parecía que debilitaban al régimen y decidieron adelantarlo, porque el objetivo declarado de Israel y de Estados Unidos es debilitar al régimen de Irán, de manera que haya un reemplazo de poder por una oposición que nadie sabe cuál sería, en un país en el que la gente no ha podido organizarse durante estos últimos muchos años de dictadura férrea. De manera que esto es lo que ha dicho Katz y las personas que lo han oído se preguntan muchas cosas también sobre el objetivo de la guerra y hasta cuánto va a durar esto. Maya Siminovich en Israel, Joan Cabasés en el Líbano. Gracias a los dos por estas informaciones. A vosotros. En una guerra como esta, todo depende de dos cosas: ritmo de uso y capacidad de reposición. Irán tiene un arsenal muy grande de misiles balísticos y drones, probablemente miles de unidades entre distintos modelos, lo que le permite sostener ataques durante semanas o incluso meses si los dosifica. Su estrategia suele ser precisamente esa: saturar las defensas con grandes oleadas. Pero el problema no es solo quién tiene más armas ofensivas, sino quién aguanta más tiempo defendiendo. Estados Unidos, Israel y sus aliados tienen sistemas antimisiles muy avanzados, pero cada interceptor es caro y limitado. Estados Unidos tiene una enorme capacidad industrial para reponer armas, pero no todo se fabrica rápido. Por eso, más que una cuestión de quién se queda sin misiles primero, esto se convierte en una guerra de desgaste logístico. Valoramos este asunto con Marina Mirón, experta militar del King's College de Londres. Marina, buenas noches. Estamos, Marina, en el 5.º día de guerra. ¿Hasta cuándo puede Irán aguantar esta ofensiva? Buenas noches, Carol. Pues es una buena pregunta porque Irán sí que tiene capacidades militares, pero muy inferiores a las capacidades de los Estados Unidos y de Israel, eso está claro. Pero también tiene capacidades asimétricas. Entonces, ahora lo que estamos viendo, Irán está intentando de aumentar los costos para los Estados Unidos y para sus aliados en el Golfo, utilizando tanto misiles como drones. Sabemos que los Estados Unidos y Israel están intentando de destruir la infraestructura militar iraní y también, por ejemplo, la armada iraní, pero con capacidades asimétricas, Irán puede llevar a cabo una guerra de desgaste. Entonces, claro, la cuestión es cómo va a seguir adelante esta guerra. ¿Qué va a pasar? Por ejemplo, se van a utilizar grupos como Hezbollah en Líbano y otros grupos en Irak afiliados con Irán, o también grupos que no están directamente conectados con Irán, pero sí que no quieren ver las fuerzas estadounidenses en la región. Entonces, eso depende de cómo se desarrolla la cosa y a pesar de la destrucción de los armamentos iraníes, Irán tiene también unas estructuras subterráneas donde tiene misiles, donde tiene drones y estos puede utilizar, quizás el alcance será un poco menor que ahora, pero lo puede utilizar a largo plazo y sin una operación, digamos, terrestre será bastante difícil frenarlo. Marina, ¿qué se sabe del arsenal de Estados Unidos? Bueno, el arsenal de Estados Unidos, como hemos dicho, es superior a el de Irán. Luego, junto con lo que tiene Israel a su disposición, los Estados Unidos tienen la logística en la región, tienen bases militares, tienen una presencia marítima, tienen aviones de caza, tienen misiles. El problema es que no se trata únicamente de lo que
pueden hacer las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en la región, porque sí que tienen la capacidad y con con la intensidad de la operación que tenemos ahora, sí podrían seguir 4 o 5 semanas. El problema es interceptores, misiles interceptores. Entonces, esto ya, como hemos visto, Irán está intentando desaturar los sistemas de defensa aérea, tanto israelí como los sistemas adicionales de los Estados Unidos, como los de los aliados o de los países del Golfo. Entonces, reponerlos será bastante difícil. Entonces, la intensidad de la operación tendrá que reducirse. Y además de eso, también tenemos, una incertidumbre en términos políticos. ¿Qué es lo que quiere alcanzar Estados Unidos y Israel? O sea, ¿cuál es el objetivo político? Porque a pesar de una operación militar muy exitosa, si no está clara cuál es el objetivo político y la herramienta militar no está vinculada al objetivo político, entonces, ¿para qué se hace todo? Marina Mirón, muchas gracias por habernos acompañado en este análisis. Muchísimas gracias a ustedes. Y el canciller federal de Alemania, Friedrich Merz, se reunió en la Casa Blanca con el presidente de Estados Unidos en un momento de turbulencias globales por esta guerra de Irán. La visita de Merz a Donald Trump, prevista desde antes del ataque de Estados Unidos e Israel, debía centrarse en asuntos como las relaciones comerciales y Ucrania. Sin embargo, la guerra de Irán terminó acaparando la agenda y también las críticas de Trump a otro país de la Unión Europea y aliado de Alemania. Buena sintonía. Eso es lo que se vio en el encuentro entre el canciller alemán y el presidente de Estados Unidos en la Casa Blanca. Inicialmente, la visita de Merz debía centrarse en asuntos espinosos como Ucrania y las políticas arancelarias. Pero la guerra de Irán acabó protagonizando la agenda y aquí las posiciones de Washington y Berlín están mucho más cerca. Estamos hablando de un país y de un régimen que es responsable de buena parte del terrorismo en el mundo. Antes de la reunión, Merz había declarado que Alemania no daría lecciones a sus aliados sobre la legalidad de los bombardeos. Y en Washington, el canciller alemán se esforzó en resaltar los puntos en común con Estados Unidos e Israel. Irán debe poner fin a su programa nuclear, a su programa de misiles, al terrorismo y a la represión. Compartimos con Estados Unidos y con Israel el interés de que se ponga fin a todo esto. Si Alemania está ofreciendo respaldo logístico a la campaña de bombardeos estadounidense, España ha denegado a Washington el uso directo o indirecto de las bases en su territorio para atacar a Irán. De hecho, los aviones de repostaje estadounidenses ya han abandonado el espacio aéreo del país. Este miércoles, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, iba un paso más allá y recuperaba el viejo lema de las movilizaciones contra la guerra de Irak en 2003. La posición del gobierno de España se resume en 4 palabras: no a la guerra. Y es absolutamente inaceptable que aquellos dirigentes que son incapaces de cumplir con ese cometido usen el humo de la guerra para ocultar su fracaso y llenar de paso los bolsillos de unos pocos, los de siempre. Los únicos que ganan cuando el mundo deja de construir hospitales para construir misiles. Un guiño al electorado español de izquierdas, desmovilizado por los escándalos de corrupción que rodean al gobierno de Sánchez, que puede tener graves consecuencias. Ante Merz, Donald Trump ya había amenazado con cortar las relaciones comerciales con España. Vamos a cortar el comercio con España, no queremos tener nada que ver con España. Mañana, o incluso mejor, hoy mismo, podría detener todo lo que tenga que ver con España, todos los negocios que tengan que ver con España. Tengo el derecho a hacerlo, imponer embargos, lo que quiera, y puede que lo hagamos con España. Habrá que ver en qué se concretan estas amenazas. En este sentido, tras su reunión con Trump, el canciller alemán señaló que los acuerdos comerciales con Estados Unidos se negocian con el conjunto de países de la Unión Europea, por lo que Washington no puede excluir a España de estos convenios. Y valoramos este encuentro del canciller federal Friedrich Merz con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Washington, con nuestro analista político Juan Gómez, a quien saludamos a esta hora en Estudio Parlamentario. Juan, ¿qué repercusiones ha tenido en Alemania esta visita de Merz y su comparecencia con el presidente Donald Trump en el despacho Oval?
Pues ha habido reacciones mixtas, lo que acabamos de ver aquí descrito hace un momento como una buena sintonía entre Meach y Trump. Algunos han interpretado más bien como una actitud demasiado solícita del canciller ante un Trump que le daba palmaditas en la rodilla mientras amenazaba con imponer embargos y sanciones a España, que es un país socio de Alemania en la Unión Europea. En el semanario de Der Spiegel, por ejemplo, critican con bastante dureza a Meach, dicen que dejó Europa en la estacada, que fue vergonzoso. El propio canciller dijo después, lo acabamos de ver, que le había dicho a Trump, que España es un país de la Unión Europea y que por tanto no puede ser objeto de embargos comerciales de manera aislada. La prensa más próxima, más afín con Meach, como el Frankfurter Allgemeine Zeitung, en cambio, defiende la importancia de mantener un buen tono mutuo con Trump, porque a fin de cuentas Alemania depende de Estados Unidos para su seguridad. Y aquí hay que destacar que estamos ante un cambio radical en la política alemana, la política exterior de estos últimos años. Recordemos que Alemania fue uno de los principales defensores del acuerdo nuclear con Irán y de la normalización paulatina de relaciones con Irán hace 10 años y hace 23, acabamos de hablar del no a la guerra de aquella época, de la época de la guerra de Irak. Alemania se opuso frontalmente junto a Francia a la guerra de Estados Unidos en el país vecino de Irán. Estamos entonces en un cambio radical, ya hemos dicho, de la política exterior alemana. Juan, ¿cómo se explican las diferencias entre las posturas de España y Alemania en torno a la ofensiva contra la República Islámica? Recordemos que estamos hablando de países que son socios en la Unión Europea y también en la OTAN. Sí, una de las razones que pueden explicar estas diferencias, pues sin duda es la diferente percepción de la amenaza de Rusia tras la invasión de Ucrania en 2022 y de las señales que desde Washington han llegado a Europa y a la OTAN. Trump ha dicho y ha sugerido, y lo ha dicho con mucha claridad, a veces que Europa ya no puede contar a ciegas con la protección militar de los Estados Unidos. Y en esta situación se puede explicar que el canciller de Alemania no quiere arriesgar un enfrentamiento público con Trump y que preferirá callar y hasta darle la razón en la insistencia de que España tiene que gastar más dinero en armamento. En España, en cambio, pues la amenaza rusa se percibe mucho más lejana, ya sea pues, por la misma diferencia de distancias, ¿no? España está muy lejos de Rusia geográficamente y, por tanto, el temor por la pérdida de esta protección militar estadounidense es mucho menor. Y además, pues la población española en general y también la alemana rechazan mayoritariamente la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán y tampoco están mayoritariamente a favor de que se aumente el gasto militar en detrimento de otros servicios públicos. Juan Gómez, en Estudio Parlamentario, gracias por este análisis. A vosotros. Y ya nos acompaña Paco Furió, lo que quiere decir que pasamos a la economía para hablar de las consecuencias de esta guerra en la economía, Paco. Así es, Carol, al menos parece que los precios del combustible se van estabilizando poco a poco. Quinto día de guerra en Oriente Medio y el tráfico de petróleo por el estrecho de Hormuz está prácticamente paralizado. Según la consultora Kpler, en una semana el tráfico de petroleros ha caído un 90% ante el miedo a sufrir ataques como el que se habría producido contra un portacontenedores con bandera de Malta frente a la costa de Omán. Ante la parálisis en el tráfico de petróleo y gas natural licuado que sale del Golfo Pérsico, el presidente Donald Trump ha dicho que la Marina estadounidense podría intervenir. En un mensaje en su red social Truth Social ha escrito que, de ser necesario, buques estadounidenses escoltarán a los petroleros, aunque sin dar plazos ni detalles. Y la naviera china COSCO, que posee una de las mayores flotas de buques petroleros del mundo, ha suspendido temporalmente sus servicios a la región del Golfo debido a la guerra en Irán. Todos los nuevos pedidos para rutas que atraviesan el estrecho de Hormuz quedan suspendidos hasta nuevo aviso, informó COSCO. Están afectadas las entregas provenientes de Arabia Saudita, Bahrein, Irak, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos. Con esta medida, COSCO sigue el ejemplo de otras grandes navieras como Maersk o MSC. Los guardianes de la revolución iraníes aseguran tener un control total del estrecho de Hormuz. Y en medio de todo esto, una sorpresa. Las bolsas toman algo de oxígeno después de 2 días de fuertes caídas y el precio del petróleo se estabiliza. Más detalles con nuestro compañero José David Navarro desde la Bolsa de Frankfurt. Saludos, José. Un cambio considerable después de que ayer las pérdidas en Europa superaran el 3%. Cuéntanos.
Hola Paco, pues sí, el índice general Stoxx 600 que mide, es un termómetro aquí en Europa, sube este miércoles un 1,37% después de haber acumulado una caída de en torno al 4%, un cambio radical, como tú adelantabas, del ánimo aquí en las bolsas europeas. Eso sí, muchos advierten de que estamos en una semana muy volátil y que todo puede cambiar muy rápido. Este cambio de ánimo, Paco, se produce después de que los inversores escucharan noticias, por ejemplo, del New York Times, de que Irán habría contactado a la CIA de Estados Unidos durante el fin de semana, o también, como adelantabais, esa noticia de que Donald Trump estaría dispuesto a escoltar los petroleros que cruzan el estrecho de Hormuz. Todo eso ha tenido un impacto claramente en el mercado energético. El barril de Brent se estabiliza en los $82 y también un cambio completo en los precios del gas de referencia aquí en Europa, que hoy baja nada más y nada menos que un 8%. Sí, como dices, José David, la situación puede ser muy volátil, pero hay algo que llama la atención. A pesar de los riesgos de la guerra en Oriente Medio, el crudo se ha quedado lejos de los $100. ¿Qué factores han podido influir? Sí, un tema muy comentado, Paco, aquí en las bolsas. Una de las razones podría ser que el estallido en Oriente Medio se veía de alguna forma venir por la escalada de la tensión en las últimas semanas. Algunos importantes clientes del Golfo Pérsico estaban bien abastecidos. Por ejemplo, se calcula que China tiene reservas para unos 124 días sin nuevos encargos de crudo. Y otras de las razones es que la propia China podría presionar a Irán para que dejase de bloquear el estrecho de Hormuz. Como digo, estos son solo algunos factores que hacen pensar a los analistas de que estamos lejos de esa marca temida de los $100 por barril, pero al mismo tiempo los inversores y los analistas advierten de que ningún escenario se puede descartar en una situación tan volátil como la que nos encontramos. Gracias, José David, desde la Bolsa de Frankfurt. Dejamos la economía. Carol. Sí, Paco, pues antes de despedirnos vamos ahora con un resumen de lo más importante de la jornada en el quinto día de guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, con más de 1.000 muertos del lado iraní, según el régimen de Teherán. El secretario de Defensa de Estados Unidos anunció que Washington destruyó un barco iraní en aguas internacionales. La Marina de Sri Lanka informó que recuperó más de 70 cadáveres. Irán, por su parte, continuó atacando países del Golfo, además de lanzar un misil que fue interceptado por los sistemas de la OTAN antes de entrar en Turquía. Entre tanto, Israel prosigue su campaña contra Hezbollah en el Líbano, intensificando los ataques aéreos en la capital Beirut y ordenando desalojos en el sur del país. La milicia islamista, a su vez, responde con el lanzamiento de misiles contra Israel. Hasta aquí las noticias. Sigan conectados a Deutsche Welle.